O dice, mejor tener este plan, este acuerdo con el fondo, que no tener nada. Pero fíjese cómo han caído los objetivos económicos argentinos. Ya nadie piensa en el desarrollo, nadie piensa en la necesidad de tasas vigorosas de crecimiento. Es decir, no solo que han fracasado los planes parciales, que ya no tienen sentido en esta economía, sino que también la economía está fatigada de no tener objetivos ambiciosos. Argentina necesita un plan global de medidas simultáneas que sea bien ambicioso. ¿Por qué un plan global de medidas simultáneas que sea ambicioso? Porque Argentina tiene que salir de la decadencia. Y hay que ofrecerle al pueblo argentino un motivo para salir de la desesperanza, un motivo para seguir apostando al futuro. Argentina necesita un plan global de medidas simultáneas que sea un plan ambicioso. ¿Es posible hacer esto? Y yo les digo, sin ninguna duda, es posible. ¿Es posible hacer un plan que ataque la crisis, que no tenga un costo inmediato? Por ejemplo, cuando se dice, bueno, hagamos una reforma del sector público, 30% de los empleados públicos a la calle, como única solución. ¿Es posible encontrar otras soluciones que no sean dolorosas? Y yo les digo, sí, es posible. No solo es posible, es necesario. Y es posible. Eso es lo que vamos a tratar de ver en el plan que conjuntamente con Guillermo Moreno y economistas peronistas del Partido Principio y Valores hemos elaborado. Un plan global de medidas simultáneas. Miren, ¿por qué hace falta un plan global de medidas simultáneas? Porque los problemas en Argentina se han complejizado de tal manera que los problemas de un sector se transmiten al otro sector. Y entonces nosotros decimos, bueno, tenemos problemas en el sector público, en el sector monetario, tenemos problemas en el sector real de la economía, con la distribución del ingreso. Muy bien, cada uno de estos problemas se transmiten a los otros problemas. La anómala distribución del ingreso en la economía argentina y genera déficit fiscal. El déficit fiscal genera problemas monetarios y también genera problemas en el área de la producción, lo cual genera problemas en la área de distribución del ingreso. Quiere decir que se ha llegado a un momento de la crisis de tal profundidad que los problemas están interrelacionados. No sirve atacar un solo problema, dejando los demás vacantes. Porque al proceder así parece que uno estaría, bueno, vamos a dedicarnos al déficit fiscal y vamos a tener estas medidas en el fisco. Pero como los otros problemas están supérstites, ese déficit fiscal vuelve de nuevo al nivel que nosotros queríamos evitar. Entonces necesitamos un plan global de medidas simultáneas que ataquen en conjunto todos estos problemas. Además, un plan global de medidas simultáneas, no una o dos medidas, un plan global de esta naturaleza serán 20, 30 medidas, 40 o 50, como la que proponemos nosotros, también requiere una concepción global. La base de un plan global de medidas simultáneas es una concepción global o una doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina o la concepción global de base es la que hace que todas las medidas o políticas sean coherentes entre sí, adquieran sentidos y sean coherentes entre sí. Entonces, un plan global de medidas simultáneas apoyado
en una concepción global o en una doctrina. Cuando uno ve las doctrinas que están disponibles en la Argentina, en otros países también, son pocas. La primera de ellas, vamos a decir, es el marxismo. Pero bueno, el marxismo ya no tiene sustento político ni social en la Argentina, ha demostrado su fracaso. El marxismo como planificación central en una economía cuyos medios de producción son estatales. Ha demostrado entonces que no tiene sustento y ha fracasado en la mayoría de los países. Queda la socialdemocracia. Pero la socialdemocracia, desde que se separó del marxismo hacia fines del siglo XIX, rompió con el marxismo, quedó sin una construcción económica propia. Y quedó como su esencia era, y sigue siendo, compensar los mayores males que un capitalismo despiadado produce sobre la sociedad. Entonces, la socialdemocracia cayó en los brazos del neoliberalismo, al cual trata de compensar. Y si no, fíjense lo que pasó con Lula, cuyo ministro de Finanzas y presidente del Banco Central eran neoliberales, o con Boric. También su equipo económico en manos de neoliberales. La socialdemocracia no es sino un intento de neoliberalismo edulcorado. Por supuesto, las medidas que toma la socialdemocracia para tratar de compensar los desequilibrios y problemas sociales que produce el neoliberalismo tienen corta duración, porque al no tener una base firme de producción, quedan en el aire. Tenemos entonces el neoliberalismo en dos variantes. Un neoliberalismo ideologizado, voy a dar algún nombre, como el que intenta hacer Milei, y un neoliberalismo pragmático, como el que intenta hacer Melconian. Pero el neoliberalismo también ha demostrado su fracaso en la Argentina. Desde Martínez de Hoz, pasando por Cavallo y terminando en Macri, realmente los resultados han sido no malos, catastróficos. Porque una cosa es fracasar un programa económico de coyuntura y otra cosa es afectar la estructura económica de un país. Estas tres experimentos neoliberales afectaron en profundidad la estructura económica del país. Dejaron en el camino miles de empresas. Pero el neoliberalismo ha recibido un golpe, si se quiere, mortal, con el fracaso de la globalización. Una de las principales medidas de las políticas neoliberales es la apertura irrestricta financiera y económica al mundo exterior. Con la globalización pareció que este postulado era un postulado racional. Se decía, el mundo se va a guiar por reglas que van a ser parejas para todos, y es bueno entonces que Argentina se sume al mundo en sus finanzas y en su economía para participar del crecimiento mundial. Fracasada la globalización, yo diría, mejor todavía, corrido el velo de la globalización, lo que quedó es la cruda realidad. ¿Cuál es la cruda realidad? Una realidad histórica. Los países predominantes, los países centrales, guían su política económica exterior y su política exterior con un único objetivo, la defensa de sus intereses nacionales. Entonces, fíjense
qué absurdo sería entrar a un concierto de naciones donde ya la fantasía de que iba a haber reglas, parejas para todo el mundo ha desaparecido. Y lo vemos en la situación económica. Los países centrales siguen sus propios intereses a toda costa hasta llegar al uso de la fuerza militar, como estamos viendo hoy. Como introducción, pero fundamental al plan que vamos a presentar, tenemos un exhaustivo análisis de las fuerzas operantes en el mundo, con el conflicto principal entre Estados Unidos y China. Pero la enseñanza que nos queda es esta. Es absurdo pensar en una apertura irrestricta en lo económico y financiero en un mundo como este, que en realidad era el mundo también de la globalización. En la globalización no es que Estados Unidos dejó de lado sus intereses nacionales y Europa. Miren, OMC y un solo ejemplo, Organización Mundial de Comercio. ¿Cuál fue la gran batalla en la Organización Mundial de Comercio? La imposición de un capítulo que se llamaba Derechos de Propiedad Intelectual. ¿Me quieren decir que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio los derechos de propiedad intelectual? Esos derechos de propiedad intelectual convalidaban un monopolio a favor de los desarrolladores de las patentes, básicamente en el terreno farmacéutico. Y esto era uno de los objetivos principales de Estados Unidos en esta etapa de la globalización. Había otros, por ejemplo, compras gubernamentales. O sea, nunca existió eso de que la globalización iba a generar una disputa competitiva entre iguales. Pero bueno, ahora, cuando hablábamos de la globalización, había un relato, como se dice ahora. Bueno, descorrido el velo de la globalización, la cruda realidad se impuso y está ahí. El neoliberalismo no solo ha demostrado que no ha tenido resultados en la Argentina, sino que la base de sus políticas, que es esta apertura irrestricta, se ha tornado absurda. Queda el nacionalismo de exclusión, que es un nacionalismo beligerante, no hace falta que lo veamos, y el nacionalismo de inclusión. Dentro del nacionalismo de inclusión tenemos el peronismo. ¿Qué se espera del nacionalismo de inclusión? Que los países recreen de nuevo como su principal objetivo la defensa de sus intereses nacionales. Así lo hace el nacionalismo de inclusión y obviamente así lo hace el peronismo. Con Guillermo Moreno, el equipo de Principios y Valores, hace tiempo, años, que venimos trabajando en la elaboración de planes, pero últimamente hemos dado ya versión definitiva a un plan para salir de la crisis argentina. Es un plan cuya doctrina es el nacionalismo de inclusión, es el peronismo, y es la doctrina social de la Iglesia, donde el peronismo también es tributario, la doctrina social de la Iglesia. Esas son las bases doctrinarias que informaron todo el trabajo y el debate sobre las medidas a adoptar para salir de esta crisis argentina. Pero no solo para salir, sino para dar un impulso decisivo al país hacia un desarrollo sustentable. Este es el objetivo ambicioso, extraordinario objetivo que nos planteamos. Un ataque simultáneo que permita un fuerte crecimiento, tasa china, que permita la estabilidad de precios y que permita los superávit gemelos. ¿Qué importancia tienen estos superávit gemelos?
Pero antes les quiero decir lo siguiente. Objetivos del plan. Los objetivos del plan son los objetivos que creo que todos conocemos, los voy a decir. Es el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria. Para algunos esto le debe sonar como decir, bueno, esto es lo mismo que decir hay que respetar a la madre y no pegarle a la señora, que no tiene mucha importancia. Tiene importancia capital cuando los hacedores de políticas nos imbuimos de estos dos objetivos, el panorama cambia completamente. Además, con una aserción de Perón, no se puede invocar la grandeza del país o de la patria para anteponerlo al bienestar del pueblo, ni se puede invocar el bienestar del pueblo para anteponerlo a la grandeza de la patria. Son dos objetivos interrelacionados, extraordinarios. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Pero además, el peronismo no está asentado en la lucha de clases, está asentado en la armonía de clases. Por supuesto que privilegia el trabajo. Y privilegia el trabajo por el hecho de que el trabajo no solo es el sustento material, sino que también es el sustento espiritual del pueblo. Porque cuando Perón hablaba del bienestar del pueblo, no hablaba solo en términos de PBI, hablaba también de lo espiritual. Y eso, el desarrollo espiritual del pueblo viene con el trabajo. Y ahí está entonces el núcleo de la cuestión. En lo positivo, el plan se asienta sobre la obtención de los superávit gemelos, superávit en el sector público y superávit en el sector externo. ¿Por qué es tan importante conseguir los superávit en uno y en otro sector? Es muy fácil. Mire, usted puede tener una muy linda política de desarrollo para el sector automotriz, la petroquímica, donde ustedes quieran. Políticas sectoriales, en el sector real usted puede tener muy buenas políticas. Y uno las puede mirar y decir qué hermosa política. Pero si no hay superávit en el sector externo, esas políticas se caen. Porque los déficits paralelos lo que traen es inestabilidad económica extrema. ¿Por qué? Y porque no hay fuentes infinitas de financiación. El sector público puede endeudarse. ¿Hasta cuándo va a endeudarse? Hasta que alguien diga un minutito, ¿puede pagar la deuda del sector público? Cuando esa pregunta terrible aparece sobre la mesa, empiezan los problemas. El sector público puede decir, bueno, yo me voy a financiar con el Banco Central. Pero el Banco Central, cuando emite dinero hacia el sector público, dice, ¿cuánta plata puse en el mercado? Entonces la quiere recuperar a través de su propia deuda, pagando intereses al sistema financiero, lo cual eleva la tasa de interés para toda la economía. Al mismo tiempo, el sector público está elevando la tasa de interés. No hay posibilidad de estabilidad si no tenemos ordenamiento macroeconómico, si no tenemos superávit en el sector público y el sector externo. ¿Cómo conseguir el superávit en el sector público? Recuerden, nosotros dijimos justicia social. Hay toda una serie de medidas que aparentemente son muy fáciles y que se dicen, echemos a tanto, hagamos esto. Eso que tiene que ver, no tiene nada que ver con la justicia social. Hasta que a mi amigo Guillermo tuvo una idea realmente, no una idea, una construcción realmente extraordinaria. ¿Quién puede pagar para solventar el superávit? Los sectores rentísticos, los dueños de tierra en el núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Por qué es tan extraordinaria esta medida? Porque miren, por definición, un sector rentístico no contribuye a la producción,
sino que retira de la producción. Primer elemento. Segundo, si nosotros logramos, a través de legislación, lo que sea, una baja considerable, importante en los alquileres de la zona, podemos poner retenciones sin que la ecuación del productor se altere, porque por un lado va a tener que pagar más retenciones, pero por otro lado tiene menos costos porque va a pagar menos renta de la tierra. Y esto es un elemento decisivo para la contribución al superávit operativo del sector público. Es una medida liminar. También se puede, digamos, compensar eso otorgándole a los dueños de la tierra un bono en moneda fuerte, digamos, con rescate a largo plazo y negociable. Pero la esencia del fenómeno es esa, no se afecta a la producción y se le da extraordinarios recursos al sector público, que además se va a ver beneficiado por el conjunto de las medidas que tienden a aumentar rápidamente y fuertemente la producción. Como ustedes saben, los ingresos estatales están ligados también al producto. Cuanto más aumenta, más son los productos, más aumenta la recaudación pública. Complementando a esto, se necesita un nuevo pacto fiscal entre la nación, las provincias, los municipios. Un pacto fiscal que deje de lado el paradigma de la globalización, que era, vayamos al equilibrio fiscal como un modo de acelerar la apertura financiera y comercial con el exterior. Para que dar vuelta, ese no es el paradigma. Tenemos que tener un nuevo pacto fiscal que asegure el equilibrio fiscal de todas las jurisdicciones, pero como condición para la recuperación productiva y el empleo. El segundo paradigma que hay que dejar de lado es aquel que dice que el gasto público es el que genera la riqueza de las naciones. Miren, compañeros, el gasto público no genera la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones provee al sector público los elementos necesarios para que el sector público pueda cumplir con sus objetivos. Hay otras medidas más, por ejemplo, bueno, esto de 20, 25, 30 ministerios, propiciamos 8 ministerios. Propiciamos la eficientización del gasto. Con un sector público así ordenado, ¿sabe lo que obtenemos? Que el Banco Central se libere de continuar financiando el sector público. El Banco Central tiene que limpiar su balance. Ustedes saben que tiene una deuda extraordinaria en el LELIQ, cortísimo plazo. Bueno, eso habrá que consensuarlo con el sistema financiero y hay que liberarlo rápidamente. Pero lo más importante es que liberado el Banco Central y el sistema financiero de la financiación al sector público, todo el ahorro monetario de la economía argentina, que no es poco, debe ser utilizado para financiar la producción y el empleo productivo. Este es un grave problema para el sistema financiero. El sistema financiero está acostumbrado a prestarle al sector público, tener una oficinita, hace todo y después tiene mucha gente en otras cosas que son de adorno. Porque la ganancia del sistema financiero está en la intermediación de los valores públicos del Tesoro Nacional. Es un desafío extraordinario para el sector financiero, porque como le sacamos la principal fuente de ingresos, van a tener que competir para empezar a prestarle a las pymes, van a tener que empezar a prestarle a los proyectos nuevos, que hoy no hay. Si alguien tiene un proyecto nuevo hoy, una empresa que empieza, no hay financiación.
apoyado por el Banco Central. Pero la medida quizás más importante reside en el directorio del Banco Central. El directorio del Banco Central está monopolizado por financistas y académicos, cuyo nivel de conocimiento y de compromiso con la economía real se acerca tendencialmente a cero. Tenemos que tener un directorio del Banco Central formado por representantes de los trabajadores, representantes de los empresarios y de las provincias, por supuesto no de todas, se organizarán por región. Porque esto va a materializar el paradigma del empleo y la producción. Hay que destruir el paradigma del sector financiero que dice que la salud del sistema financiero está en las medidas precautorias. ¿Saben lo que son las medidas precautorias? Es decir, bueno, no se le puede prestar a este señor si no tiene 5 balances sin pérdida. ¿Cuál es la relación entre pasivo, capital? Hay que destruir ese paradigma. La salud del sistema financiero está en el monto y la calidad de los préstamos a la economía productiva. Sector externo. Argentina necesita un tipo de cambio competitivo. Competitivo quiere decir que dé suficientes elementos para la exportación, no solo primaria, sino también secundaria, y que sirva también de adecuada protección a las actividades económicas internas. Este tipo de cambio competitivo será ayudado, debe ser ayudado por una política inteligente, moderada, pero firme de administración del comercio. Porque hemos dicho que aquel paradigma de la libertad de comercio nunca existió y ahora menos. Por lo tanto, acá se impone una política proteccionista, prudente, pero firme al mismo tiempo. Inserción inteligente en el mundo, no una autarquía, que nadie la por el estilo, pero sí tener en claro que los países centrales, cuando hablan de proteccionismo, no solo hablan de proteger sus actividades económicas internas, hablan de proteger sus mercados de exportación. Es tan importante para esos países proteger y dar fomento a sus mercados de exportación que la defensa de sus actividades económicas internas. Hay otras medidas también que, bueno, están escritas y ya ustedes la van a poder ver. Política de ingresos. Lo fundamental es la recuperación del salario real. Recuperación del salario real que ayuda en muchos sentidos. Ustedes van a decir, bueno, pero las empresas van a tener un tipo de cambio competitivo que puede ser parte del costo y van a tener que afrontar mayores salarios, no van a poder resistir. Bien. Primero que los precios tienen agua por dentro y habrá que analizarlos bien, pero creo que eso nos da una capacidad de poder actuar sobre ellos importante. Pero además, el quid pro quo de los empresarios está en la parte financiera y en la reactivación importante de la economía. Con eso ellos compensan. Dos medidas fundamentales de la política de ingresos. La primera, el Congreso de la Productividad, que es la que va a determinar las políticas sectoriales para el aumento de la productividad, de tal manera que hoy Argentina tiene un sector de altísima productividad y otros en relación a ese sector tienen baja. Habrá que buscar una manera de ir emparejando las productividades. Esto se hace con políticas sectoriales en el Congreso de la Productividad. Y la segunda gran medida es el acuerdo social,
que nosotros llamamos acuerdo magno. Un acuerdo social que no es simplemente la reunión asambleística de una gran cantidad de representantes, de empresarios y de trabajadores, que son, yo qué sé, 100, 200, lo que ustedes quieran, nadie sabe de qué se trata. Y todo el mundo habla, y al final todo el mundo se va y dice, bueno, es un pasatiempo, volvemos a la otra sesión. Lo que estamos propugnando es un acuerdo social, un acuerdo magno de compromisos efectivos. El primero que se compromete es el sector público al explicitar su política económica, al explicitar su política de tarifas, al explicitar su política cambiaria, al explicitar su política de impuestos. Esta es la base. Y sobre esa base hay que buscar el compromiso de los sectores sociales para que se imbuyan de ese plan económico y por lo tanto sus comportamientos sean lo que se necesita para que el país se ponga definitivamente de pie. Bueno, la versión definitiva del plan va a estar dentro de poco impresa, así que esto es simplemente un raconto de las principales medidas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Horacio Valdés, soy secretario general de los trabajadores del vidrio de todo el país. Y quiero agradecer a Pablo Chayú y a Guillermo Moreno por la deferencia, por permitirme participar de estas reuniones donde se habla de economía. Y yo que pertenezco al mundo del trabajo, también es bueno que ellos nos escuchen a nosotros. Así que son generosos, me permiten decirles las cosas que pasan dentro de los trabajadores. Ustedes saben que mi actividad es muy complicada. Cuando vos le preguntás a la gente qué pensaba un dirigente sindical, está de más que se los diga. Entonces también tenemos que dar la cara y dar testimonio del conocimiento que tenemos de las cosas que suceden dentro de una empresa, lo que pasa con el mundo del trabajo, y que los dirigentes sindicales, o los sindicatos si se quiere, son entidades civiles que forman un grupo de trabajadores y en consecuencia ese grupo de trabajadores trata de tener sus condiciones de trabajo, paritarias, y así vamos funcionando. Pero también tiene que tener una interrelación con la economía del país. Y la idea de nosotros, la de los trabajadores, es participar, como corresponde, ser la columna vertebral de cualquier gobierno, porque el esfuerzo y el sacrificio lo hacen los trabajadores. Pero tampoco podemos estar alejados del mundo. O sea, cuando pasa algo en Ucrania, seguramente el problema lo tenemos los trabajadores. Y cuando devalúa cualquier país, las consecuencias las tenemos nosotros. Y cuando sube el petróleo Medio Oriente, el problema lo tenemos nosotros. Y todo así se va sucediendo. Entonces, por suerte, ellos nos abrieron la puerta y nos permitieron entender de que la economía rige las políticas, que antes la política regía las economías de acuerdo a sus gobiernos. Pero la globalización de los 90, el famoso tequila, Coca-Cola, la formación del Mercosur, del NAFTA, del ALCA, del CARICOM, del mercado asiático, ha hecho que también los dirigentes sindicales tengamos la obligación de aprender de geopolítica, porque si no se acabó la competitividad, la eficiencia, se agota el salario, las consecuencias las estamos pagando porque el salario se ha deteriorado profundamente. Ustedes, estudiantes de economía, ojalá el día de mañana cuando se reciban de economía, ojalá tengan trabajo, porque en realidad lo que estamos pensando es que tiene que haber un país que se movilice y en conjunto, que no puede haber grieta. Viste que en la Argentina, con las famosas grietas, nos van empujando a todos al mismo lugar. Las clases medias dejaron de ser medias porque pretenden ser clase alta, pero resulta que es muy difícil ir a la clase alta. Es más probable que las clases medias caigan con las políticas que tenemos. Entonces nos podíamos quedar en casa, cada uno de nosotros,
Creo que los tres somos abuelos, así que nos podríamos quedar con nuestros nietos. Pero también si no hay trasvasamiento generacional que nos permita explicarle a los jóvenes de que hay que hacer un esfuerzo profundo, no solamente desde el conocimiento, sino de la actitud que tiene que tener cada uno de los hombres para enfrentar la adversidad. Yo pienso permanentemente en mis nietos, ¿de qué trabajará? Hablan 2 idiomas, otro habla 3 idiomas. ¿Lo estamos preparando para que se vayan del país? No, tenemos la capacidad, como dijo Pablo recién, de tener una Argentina que es posible que tenga una economía nacional. Pensar alternativas comunes entre nosotros, pero que se pueda combatir a la política monetaria internacional, porque hace muchos años que la Argentina saca por los puertos argentinos la carne, el trigo, todos los granos que te puedas imaginar, se llevan el hierro, se llevan el aceite de la Argentina, y la deuda que tenemos cada vez es más grande, y aumenta la tasa de interés y es más la deuda que tenemos. Bueno, llegó el tiempo de que los argentinos, no digo que hagamos, no sé, el pacto de la Moncloa, pero tenemos la obligación de todos los partidos políticos de sentar bases económicas primero que nada, porque es muy difícil si no manejarse desde el pensamiento ideológico. Ustedes piensen que si en Chile está Boris, uno se imagina un gobierno de izquierda, ¿no es cierto? Es un gobierno de izquierda. Pero quienes manejan la economía son de derecha. Y cuando pensás en Castillo es un gobierno de izquierda, pero maneja la política como capitalistas. Y vamos alternando, y Bolsonaro es de derecha. Y digo, y la Argentina tiene un gobierno socialdemócrata, entonces queremos ordenarlo ideológicamente, y esto es imposible. Primero hay que ordenar la economía, sentar bases para la economía, para que los pueblos no mueran de hambre, para que los pueblos no sean explotados, para que no vivan de rodillas. Y acá te digo que tiene que haber participación del movimiento obrero. Nosotros queremos venir y dar la cara, yo dirigente sindical. Yo quiero dar la cara ante la sociedad, conozcan lo que pensamos y lo que queremos, porque en definitiva no quiero que me conozcan solamente por corrupto, no quiero que me conozcan por grasista, por descamisado, por atropellar empresarios. Nosotros queremos todo lo contrario. Nosotros sin empresa no somos nada. Sin empresa no hay trabajadores. Sin trabajadores no hay salario y sin salario no hay consumo. Esto es redondito. Y dentro de estar redondito tenemos que darnos las condiciones todos, y los jóvenes principalmente, para que tengamos futuro. Ningún joven se puede hacer la casa, que no lo ayude el padre. Las casas se deforman en los barrios pobres, ¿viste? Porque un hijo va agregando una pieza y el otro se casa y agrega otra pieza y deformaste la casa porque la Argentina no te da oportunidades. Y yo que vengo de una fábrica que entré a los 18 años y tengo 66, pude hacer mi casa y pude comprar mi terreno, porque todo lo podíamos hacer. Bueno, las mismas posibilidades que tenemos para los chicos que vienen ahora. Entonces el mensaje casi es para sus padres, de que tenemos que reivindicar el trabajo, porque el trabajo dignifica no solamente al que trabaja, dignifica a su familia y dignifica todo lo que lo rodea, y a sus hijos fundamentalmente. Que papá nos pueda comprar la zapatilla que queremos, que no tengamos que hacer la cola para un plan que produce un déficit tremendo en la Argentina y que ha provocado una grieta tremenda entre los que creen que pagan eso y entre los que lo reciben que creen que es poco encima. Pero tenemos algunas diferencias que son muy pronunciadas y que llegó el momento de que ya que encontramos hombres, porque técnicamente no tenga ninguna duda que lo que dijo Pablo es exacto, lo que dice Guillermo es exacto, y que todos tenemos obligaciones para con nosotros mismos. En consecuencia, no está mal pensar en un gobierno que sea un nacionalismo con inclusión, que no nos deje afuera el sistema, que no nos deje tirados en una esquina, que no deje a los chicos en la esquina, que tengamos la grandeza de ir a buscar a los chicos en la esquina, que le demos trabajo, que le demos estudio, que sean parte un día de estar dentro del aula magna de una universidad escuchando para progresar. Así que no está mal, yo quiero agradecerle a ellos este pequeño espacio que me dan, porque yo de economía entiendo poco y nada, entiendo por lo que veo,
pero veo, viste, que nuestro referente máximo es Juan Domingo Perón para nosotros, y decía que los imperios provengan no son buenos para los argentinos, porque si es de izquierda la explotación del hombre por el Estado, pero si es de derecha explotación del hombre por el propio hombre, que es mucho más grave todavía. Y quería que nosotros hemos creado una tercera posición donde el objetivo era el hombre. Cuando tenés por objetivo al hombre, estoy hablando fundamentalmente del bolsillo del hombre. Cuando llega la justicia social, llega a tu bolsillo, es cuando solucionas todos tus problemas. Y cada vez que no hagas la política de este tipo, trabajarás para un imperio, para el otro, discutiremos en el medio, discutiremos políticas de minorías, discutiremos un montón de cosas que no tenemos que discutir. Siempre las mayorías son cuando se imponen las mayorías para que gobiernen. O sea, cuando vos llegás, gobernás con las mayorías, no con las minorías. Y digo, de esto se trata, de convencer a todo el mundo, hacer una ola gigantesca a los argentinos, de que nosotros nos vamos a rebelar contra las cosas que no nos convienen. Entonces la economía que está tan de moda en el mundo, tan de moda, que todo tiene que ver siempre con la economía. Viste, yo no entiendo mucho, pero me parece que China, viste, que nos metía tantos containers, lo hace porque tiene energía barata y puede producir y puede ser competitivo y puede invadir el mundo de productos baratos, que ha terminado con el trabajo argentino, y encima va en contra de los salarios, cada vez ganamos menos. Digo, bueno, ahora las cosas cambiaron evidentemente. Me parece que la guerra de Ucrania tiene que ver fundamentalmente con quién maneja la energía en el mundo. Entonces la pelea, en vez de hacerla en Moscú, en vez de hacerla en Estados Unidos, en Washington, la hacemos en Ucrania porque está en el medio. Es una cuestión de fronteras nada más, pero que en definitiva los grandes no se tocan, los grandes se arreglan entre ellos. Y los chicos que estamos en el medio somos un sándwich, ¿viste? Entonces somos rehenes de todo este tipo de cosas, pero siempre empezamos a discutir si somos capitalistas o somos comunistas. Yo creo que en la Argentina nuestra marcha habla de combatir al capital. Ahora lo empezamos a seducir al capital, porque el monstruo es grande. Entonces la seducción del capital nos permite creer que es posible con el capital y con el esfuerzo y con el hombre conseguir lo que queremos, que es la armonización entre el capital y el trabajo, porque dignifica y que no hay otra manera de vivir que no sea trabajando. Es mentira que vos te haces rico con un plan. Vos te haces rico cuando tenés trabajo, cuando llegás a tu casa y te solucionás los problemas de tu familia. Pero también quienes nos conducen, los que gobiernan, tienen que darnos las herramientas y los elementos para ser competitivos. Porque vos me cobrás impuestos a las ganancias de mí, que soy un pobre laburante, que hago esfuerzo todos los días, que trabajo los sábados, los domingos, de noche, porque tengo un proceso continuo, y resulta que después me aumentaste 1000% la luz, vos me aumentás 2000% el gas. Entonces después me preguntás por qué no soy competitivo. No es el salario, no es la ley de contrato de trabajo, muchachos. Realmente lo que está fallando, que nuestros gobernantes tienen que hacer costo, tienen que empezar a hacer costo, tienen que empezar a evaluar, saber cuánto gana cada uno, qué sector es rentístico en la Argentina. Y ahí es donde tenemos que empezar ustedes que estudian economía, es donde tenemos que pensar qué cosas tenemos que hacer. Las cosas que están hechas hasta el momento en economía, le va bien a dos nada más. Después los demás no nos va bien, ¿eh? Le va bien a los chinos, viste, que cambiaron, que son capitalistas, le va bien a Estados Unidos porque Trump trajo su fábrica de vuelta para Estados Unidos, porque creó trabajo nuevamente y se acabó esos anillos oxidados que decían ellos que estaban parados y que ahora empezaron a tirar humo. Y lo mismo está pasando con Rusia. Después los demás no estamos haciendo mucho. Tenemos que crecer tecnológicamente, tenemos que crecer en producción, tenemos que exportar en la Argentina todo lo que podamos, tenemos que exportar sin olvidarnos que aquí adentro
también hay un pueblo que necesita comer, que necesita vestirse, que necesita... Así que de estas cosas, por eso quería agradecerle a ellos dos que me permitan llegar a los chicos, llegar a los jóvenes para decirles que en el mundo del trabajo los empresarios pymes están muy preocupados y nosotros le estamos dando una mano. Hay que recortar el gas, hay que no tiene gas porque yo vengo de la industria del vidrio, digo, no tienen para comprar insumos, no hay dólares para que compren insumos en el exterior, los créditos son demasiado altos y vuelvo a reiterar, esta es una responsabilidad no solamente de los trabajadores, sino de los empresarios y de todo el gobierno en general. Así que está bien que nos preocupemos, está bien que nos juntemos un día de semana entre todos, que nos escuchemos y que después tienen la posibilidad de hacerle las preguntas que quiera a Guillermo. Gracias por este ratito que me escucharon. Horacio nos habló desde el mundo del trabajo, Pablo dio los criterios ordenadores de un plan económico en el marco de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción, que ciertamente explicitó, dentro de lo que permite una charla de hora y pico, sobre los tres pilares de un plan económico, que son la política fiscal, la política monetaria y la política de ingresos. Y a mí me gustaría entonces redondear con algunos elementos ordenadores de cómo construimos nuestro pensamiento y cuáles son aquellos conceptos que guían nuestra acción. Y obviamente para ordenarlos tienen que ser dicotómicos porque confrontamos con el status quo. Entonces, el status quo nos dice que la sociedad, eso es un pensamiento esto recurrente dentro de la disciplina, nos dice que la sociedad se ordena a partir de la competencia, el concepto ablófilo. Y esto, ustedes piensen que lo decía obviamente las visiones neoliberales, liberales, pero también las dicen las visiones socialdemócratas. Hemos escuchado hasta el cansancio a Kicillof decir la competencia ordena. Hay varios reportajes. Recomiendo el que le dio al diario Perfil, a través de Fontecvecchia. ¿Por qué recomiendo ese reportaje? Porque es un reportaje donde te adelantan las preguntas, si vos querés. Vos das ese reportaje, 10, 15 días anticipados te avisan. Si deseas, te mandan las preguntas. Y está bien, porque dice, mire, yo no lo quiero encontrar a usted en un lugar donde de repente la respuesta... No, yo quiero su pensamiento profundo, acá tiene la pregunta. Y le voy a hacer la pregunta en este orden. Cuando me tocó a mí dije, no me la adelante porque me aburro, pero está bien. Está bien. Entonces, cuando Kicillof dice la sociedad se ordena y la economía se ordena desde la competencia, estamos en los conceptos anglófilos del hombre, el lobo del hombre. Pero nosotros arrancamos desde otro lugar. Nosotros decimos que la sociedad de que prospera y donde nosotros queremos vivir no es donde el león mata al cachorro macho para no tener competencia, sino decimos, miren, somos la sociedad de las hormigas, cada uno hace su trabajo y todas. Somos aquellos que decimos que el todo es infinitamente superior a la suma de las partes. Infinitamente superior a la suma de las partes. Claro, si la competencia no es la que ordena es la solidaridad. Entonces estamos en dos modelos diametralmente opuestos. Claro, tenemos un problema en el aprendizaje de la disciplina, porque en todas las universidades, incluso donde enseña Álvarez Agís, dice, no, lo que ordena es la competencia. Yo digo, no, miren, no ordena la competencia. Ordena el bien común. Claro, ahí tengo un problema con mi ley cuando me dice no existe como concepto. Sí que existe como concepto. Porque en el bien común no voy a armar un mercado de órganos. Que voy a tener un minorista, un mayorista, voy a tener stock y voy a tener el stock en seres vivos a los cuales le voy a sacar los órganos para llevarlo al mercado. Muchachos,
Claro, el debate con tu guía espiritual es muy importante. Sea un obispo, sea un rabino. No hay un solo rabino en la Argentina que le pueda recomendar a Milei hacer un mercado de órganos. Pues esto es un absurdo. Claro, el desorden en la enseñanza de la disciplina parte que en general estos elementos medulares de la construcción de la sociedad los dejamos a un lado. Si los dejamos a un lado en el inicio de la disciplina estaba bien, porque al inicio vos tenés que construir economistas que empiecen a pensar como economistas. Al final de la disciplina se incorporan estos valores. El problema es cuando no se incorporan. Entonces, un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción dice, no, miren muchachos, la competencia no es el elemento ordenador de la sociedad. Es la solidaridad, es el bien común. Tenemos que ir en la búsqueda del bien común. Y ahí damos. Y miren, los instrumentos están basados en nuestra disciplina. Pero el objeto del bien común se expresa. Y se expresa en el hecho comunitario. Y por eso la comunidad es superior como valor a los integrantes de la comunidad que son cada una de las partes. Y esto es muy importante para hacer economía, porque empezamos a tomar el todo. El otro elemento diferenciador, primero fue competencia o solidaridad, estamos en la solidaridad. Segundo elemento ordenador, y para un economista central, ¿qué determina el valor? Bueno, para nosotros, pensamiento clásico, es el trabajo socialmente necesario para construir el bien y servicio. Miren qué interesante, en esto hasta podemos tener algún diálogo con los marxistas y con los liberales. Porque ellos también tienen la teoría objetiva del valor. Las cosas valen en función del trabajo socialmente incorporado, lo que decía Horacio con otras palabras mucho más mágico que esto. Pero bueno, estamos en un ambiente académico y decimos, mire, eso es el trabajo socialmente incorporado. Decimos, ¿cuál es el valor? En función del trabajo incorporado. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Con quién se nos hace difícil tener diálogo? Podemos dialogar con los marxistas, podemos dialogar con los liberales. ¿Cuándo se nos interrumpe el diálogo? En la gran disrupción que se produjo en la disciplina, cuando el valor que se incorpora está dado en el mercado por el precio. ¿Cuál es el valor? El precio. Pará, ya no es más el trabajo, no, es lo que vos estás dispuesto a pagar. Y esa es la teoría subjetiva del valor. Cambiamos la teoría objetiva del valor por la teoría subjetiva del valor. De ahí al autopercibirse, es lo que estamos viviendo. Era un problema de continuidad en el pensamiento. ¿Cuánto vale el producto, lo que estás dispuesto a pagar? Lo que vos percibís que estás dispuesto. ¿Cómo no hay una medida objetiva? No, tampoco, también entramos en la posverdad. Y ahora nos podemos mirar al espejo y somos fracasados porque nos autopercibimos exitosos. Entonces hacemos un lío bárbaro. Porque dejó de ser el valor, el criterio, la verdad, el criterio de verdad para la sociología y la política. Y el trabajo socialmente incorporará el valor para los bienes y servicios y pasa a ser el precio. Claro, esa teoría subjetiva del valor terminó construyendo como núcleo duro la escuela austríaca. Y de ahí salieron dos vertientes políticas, los neoliberales y los socialdemócratas, que expresan aparentemente sujetos sociales distintos, pero con una misma matriz. Los neoliberales expresan el capitalismo desde los banqueros y dicen neoliberales. Claro, antes el capitalismo lo expresaban los liberales. Eran los dueños de las empresas, productos primarios o manufactureros. Ahora resulta que hay un capitalismo visto de los banqueros que encima inundó por su propia capacidad de penetración a la disciplina diciendo, este es el capitalismo, visto desde el dinero. Y su precio central, que es la tasa de interés. Deja de ser el trabajo el que ordena para hacer los precios. Y dentro de los precios, la tasa de interés. Ah, caramba. Claro, es muy difícil el diálogo. Del otro lado, la confrontación expresando a los sectores sociales, intentando mirar desde la clase obrera y la socialdemocracia con ese ridículo lema de todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario, que no significa nada. Eso traducido a la política económica
Esa tontería que todos dicen, ya hay varios que parece que se puso de moda de vuelta. Esa tontería, traducido en política económica, significa los precios en el mercado, los salarios en paritaria. Claro, Perón esto contestó hace muchas décadas diciendo los precios van por ascensor, los salarios van por escalera, no se hagan los vivos. Claro, el viejo esto lo entendía. ¿Qué significa los precios en el mercado y como criterio de valor? Que no hacemos más costos. Claro, cuando no hacemos más costos y los que decimos que hacemos costos somos antiguos, la tasa de ganancia queda indeterminada. Por eso la necesidad de la competencia. ¿Cómo bajamos la tasa de ganancia? Por la competencia. Ahora, pero si no hay competencia, hay mercado monopólico, monopsónico, oligopolio, o hay cartelización, no sabemos. Porque si no hacemos costos, no sabemos cuál es la tasa de ganancia. Esa es la gran destrucción de la Secretaría de Comercio, que es el único valor cierto de la Secretaría de Comercio, donde el Estado argentino tenía decenas de cuadros expertos en costos. No es fácil hacer costos, porque entra el concepto de amortización y no es muy fácil. Hay máquinas que solo sirven para un sistema de producción. Los hornos donde se funde el vidrio no sirven para nada, ¿no? Que vamos a hacer pizzas a 1600 grados, ¿no? Entonces, o hacen vidrio o no hacen nada. Entonces, ¿cuál es la amortización de un horno? Y bueno, ahí, por eso hacer costos es una expertise, pero aparte es relevante. Porque cuando yo tengo los costos totales, sean los fijos, los variables, la amortización, bla, 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 y llego a los costos totales, después tengo que definir cuál es la tasa de ganancia del capital total empleado. Claro, cuando uno analiza la tasa de ganancia del capital total empleado, cuando hablo de capital total empleado, entro por el pasivo del balance. Digo, a ver, ¿cuál es el capital que me permite a mí producir este bien o este servicio? Es muy fácil, el que aportan los accionistas no el que aporta el mercado. El mercado lo aporta como deuda, comercial, financiera, lo que fuere, hace parte del pasivo, y lo que aportan los accionistas hace parte del capital, una cuenta integrante del patrimonio neto. Entonces entro por las cuentas del haber y digo, bueno, sumo todo este capital. A este capital le voy a dar una retribución. ¿Cuál es la retribución justa y necesaria del capital total empleado? Bueno, es un misterio de la disciplina. Es un misterio que como respuesta San Agustín, cuando dijo el 8%. Bueno, el 8% me duplica el capital en 12 años. Está mal, está bien, es bastante razonable. 8, 10, 9, 12, lo que es impensable es el 25%, porque en el 25% estoy duplicando el capital en 4 años. Por ejemplo, los terratenientes de la Pampa Húmeda en su zona núcleo se llevan hoy más del 15% de su capital en términos de tierra de un bien que no se amortiza. Esto se amortiza porque tiene que ver con el trabajo humano. La tierra viene dada igual que la energía fósil, no hace parte del trabajo humano. Lo que está sobre la superficie hace parte del trabajo humano. La tierra por eso no se amortiza. Claro, esto se oculta. Mire, muchacho, un auto se amortiza, un edificio se amortiza, la ropa se amortiza, todo se amortiza. Porque es lógico, hay un deterioro. La tierra no. Una sociedad que tiene como activo 10.000 hectáreas, cuando hace el balance, el contador no deprime el valor de la tierra en 20 años, 50 años, no. Porque es obvio que dentro de 1000 años, si existe la tierra, va a seguir existiendo. Entonces, si no se amortiza el alquiler, ¿en concepto de qué? Porque cuando yo alquilo un local acá en la mejor esquina de Bahía Blanca, tiene su lógica. Hay una renta urbana, hay un problema, y aparte tiene que ver con el trabajo, que es el elemento ordenador del valor. Pero ni la energía fósil ni la tierra es producto del trabajo. O se lo damos al orden natural o se lo damos a Dios. Dios nos premió con las tierras más productivas del mundo, junto con el centro oeste norteamericano, Ucrania, pedacito de Ucrania y Angola. Ahí tenemos la tierra. ¿Qué significa la tierra más productiva? Por hectárea, ¿cuánto saco? Tiro tantas semillas y saco 4.000 de soja, 8.000 de maíz o 12.000 de trigo. No es lo mismo tirar las mismas semillas en la Patagonia que tirarla en la zona núcleo. Ahí no me va a salir nada y del otro lado me va a salir. Mire, muchacho, no tenés nada que ver vos con tu trabajo, es el mismo trabajo. ¿Qué definió esto? Lo definió la rentabilidad que genera ese proyecto con la productividad de la tierra, que vos no tenés nada que ver.
Y ojo, acá viene un elemento muy interesante. El sistema capitalista no retribuye el título de propiedad. No hay armonía en el sistema capitalista. Se retribuye el trabajo, se retribuye el capital, hay un aporte sobre la renta determinada, sobre el trabajo hecho ahí, y la tasa de ganancia al factor empresario. En el esquema moderno de cuáles son los factores que intervienen para la generación de bienes y servicios. Si no, son los tres clásicos y sacamos al empresario. Pero nosotros lo ponemos. Mire, no es el título de propiedad, es el trabajo. Por eso es el trabajo socialmente incorporado. Y cuando me dice que es la teoría subjetiva del valor, se me anula la tasa de ganancia del capital total empleado. Es lo que autopercibe el consumidor que está dispuesto a pagar. Como no tengo costos, ¿cuánto ganamos? No lo sabemos. Bueno, no te aflijas porque hacemos competencia. ¿Y cómo voy a competir con Arcor o con Aluar? Y está mal eso. ¿Cuántas empresas de aluminio puede haber en la Argentina? ¿Para cuánto da el mercado? Y para una. Entonces, ¿y qué hacemos? Entonces no tenemos aluminio o importamos aluminio. Y si importo aluminio, cierro Aluar. Y tengo un lío bárbaro. Dos temas. Entre competencia y solidaridad, vamos por la solidaridad, y entre hacer costo y no hacer costo, hacemos costo. Claro, ahí viene el tercer elemento de Pablo. Mire, los acuerdos de libre comercio no tenemos problema, pero siempre priorizamos el interés nacional, no que un acuerdo de libre comercio me hace cerrar la metalmecánica argentina porque me quedo sin acero y sin aluminio. ¿Pero qué nos pasa? ¿Y cómo es que entonces nuestro sistema de defensa no funciona más? Ahora vamos a depender de tener aviones o tener tanques o a que lo podamos importar, pero esto es la Argentina. ¿Qué nos está pasando? La economía vista desde la escuela austríaca desordenó todo esto. Y entonces estos tres criterios ordenadores, el interés nacional, la solidaridad y vamos a volver a hacer costo, nos diferencian. No nos diferencia con los marxistas y neoliberales, nos diferencia con los neoliberales y los socialdemócratas que no hacen costo. Fíjense que el debate público, cuando osamos decir vamos a hacer costo de la Secretaría de Comercio, que nos habíamos quedado, no, muchachos, ¿qué empresario no hace costo? Pero ¿cómo no va? Cualquiera que trabaje en una empresa sabe que se hace costo. Y entonces, ¿por qué en la sociedad no vamos a hacer costos? Mire, esto empieza a dividir las aguas. Y esto es muy importante. Nuestro plan económico está ordenado en estos esquemas. Entre solidaridad y competencia vamos a volver solidaridad, hacer costo, no hacer costo, hacemos costo, y ante todo el interés nacional. Pablo también habló sobre los ministerios. Dijo, no, con 8 ministerios nos alcanza y nos sobra. ¿Cuáles son los ministerios más relevantes en un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable teniendo la producción? Y de arranque, porque venimos muy mal, es el Ministerio de Desarrollo Económico, no el Ministerio de Economía. El centro nuestro es desarrollar la Argentina. Y para desarrollar la Argentina, en ese ministerio está todo. Y claro que está turismo, está agricultura, está industria, si esa es la base del desarrollo, pero también está desarrollo social, porque si hay desocupados es culpa del Ministerio de Desarrollo Económico. La economía es una sola. No es que hay una economía popular y una economía antipopular en un gobierno peronista. Pero ¿cómo me vienen algunos muchachos a hablar de la economía popular? ¿Y nosotros qué somos? ¿Economía de quién? Si el centro de la economía para un economista peronista es el hombre. Y si es el hombre, cada hombre desocupado, tenemos un serio problema. Porque va a caer en la pobreza y el peronismo no puede permitir una familia pobre. Ya 2 son muchos. Entonces, mientras haya desocupado, el Ministerio de Desarrollo Social está cumpliendo, de Desarrollo Económico, está cumpliendo mal su trabajo. Ahí va a haber un secretario de Desarrollo Social compartiendo con el secretario de Hacienda, Finanza, Industria, bla, 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 que no haya desocupado en la Argentina. Y si todo hombre y mujer que quiera trabajar, trabaja, no necesita un Ministerio de Desarrollo Social, ¿de qué estamos hablando? Porque hay una sola economía que tiene al hombre como su centro de acción, no hay una economía para alguno y una economía para otro. El excedente en la Argentina es uno solo. Miren, los muchachos que recogen cartón en la calle, ese cartón en la calle, que es una economía de recolección, termina al final del proceso en el papel higiénico que se vende en los sectores ABC1 para limpiar su conciencia, porque encima es el papel higiénico más caro. El papel reciclado sale del cartón, por lo tanto el excedente es uno solo.
El excedente que arranca en el muchacho recolectando, termina en el mayorista, en el acopiador y en el transformador. El excedente es uno solo, el modelo de desarrollo económico, partiendo de la solidaridad y buscando el bien común, lo que va a llevar hacia el centro, hacia la normal, son las dos puntas de la distribución, de la campana de Gauss. El que está excedido por derecha y el que está excedido por izquierda, ese es el centro, sino cómo generamos una economía basada en el bien común. ¿Y cuál es el otro ministerio importante de los 8? Y el de comunidad. ¿Y ese qué es? Y es que hay que generar comunidad, porque si no vamos a generar competencia, si no generamos solidaridad, el ministerio de comunidad es el que permite que nos organicemos la comunidad organizada, que es lo que enseña Perón. ¿Cómo tiene que vivir la gente? Comunidad organizada. Obviamente que no vamos, lógicamente que planteamos el sistema de defensa de la nación en armas, pero no para que los muchachos agarren un arma y vayan a matar a los pares en una escuela como en Estados Unidos. Para eso hay que forzar la construcción de la comunidad, en la educación, en la solidaridad, y por eso el Ministerio de Comunidad pasa a ser el más importante cuando el desarrollo económico entre en régimen. Claro que cuando arrancamos hay que darle de comer, porque el hombre necesita de la base material y necesita de la base espiritual. Y ahí entramos en un tema interesantísimo con los liberales. ¿Quiénes son los que defendemos de verdad la libertad? Porque cuando Milei dice vamos a generar los incentivos para que vos tiendas a trabajar hacia aquel lugar, para que ganes plata, ese hombre no es libre, ¿eh? Ese es el perrito de Pavlov que le tocaba la campanita y ya tenía hambre. El hombre verdaderamente libre es aquel que tiene resuelta su base material con su trabajo y decide tocar el violín todo el día y ser el mejor violinista. Ese es el hombre libre, no el hombre que ya está llegado por las señales del mercado y que si no hace eso no tiene la base material resuelta, entonces te podés morir de hambre, como dijo el otro día. Es un debate muy profundo. Los verdaderos defensores de la libertad somos nosotros, que defendemos el libre albedrío, que es un don de Dios, de la creación. La libertad no se construye en la sociedad, la libertad viene dado por el Creador. Cualquiera sea la imagen que tengamos del Creador, y nosotros tenemos que defender la creación. Y el peronismo defiende al hombre libre. Por eso Perón decía, un gobierno esclavo de un pueblo libre, organizado en comunidad. Fíjense cómo vamos desandando el camino desde los postulados ordenadores, que poco tiene que ver con el análisis de la disciplina, el estudio de la disciplina. Pero claro, esto vamos a medida que vamos penetrando y nos vamos haciendo viejos. Claro que esto se tendría que enseñar en la facultad y lo vamos a enseñar. En algún momento se va a enseñar este esquema. Esto no significa que no vamos a tener herramental matemático y geométrico. ¿Cómo no lo vamos a tener? Si el herramental matemático y geométrico lo que demuestra es que este plan económico que nosotros presentamos es absolutamente consistente. Esto, cuando nosotros lo vamos transitando, tenemos que plantearnos también, dentro de la política de ingresos, cómo se va a repartir la torta. Allá en la década del 50 el viejo planteaba el 50-50, pero no están las 20 verdades. Cuando él habla de las 20 verdades, no está, no dice una de las verdades es el 50-50, 50 para cada uno. Miren qué interesante, dado el desarrollo tecnológico, el estado del arte, del mundo y de la Argentina, hoy quizá el 50 y 50 quede atrás. Hoy quizás, para evitar la explotación del hombre por el hombre, la distribución del ingreso correcta sea, para arrancar, 60-40, 60 para el trabajador, 40 para el capital. En ese Congreso de la Productividad que plantea Pablo, si el incremento de productividad se reparte entre el capital y el trabajo, le damos a los marxistas la posibilidad de que nos acusen que incrementamos la plusvalía relativa. Hay dos plusvalías, la absoluta y la relativa. La relativa es la producción por horas hombre. Si a mismas horas hombre hago más producción, toda esa producción tiene que ser apropiada por el trabajo. Entonces, porque si no aumenta la explotación del hombre por el hombre, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo con los marxistas que se meten para resolver el tema de la distribución con el derecho de propiedad y es innecesario. Eso es un error de la conceptualización marxista en la comprensión del fenómeno. No es necesario meterse en el derecho de propiedad para igualar la distribución o tender a ser equitativa en función del esfuerzo. Para eso no es necesario.
Pero es cierto que tampoco podemos aumentar la explotación del hombre por el hombre. Por lo tanto, en el Congreso de la Productividad, el incremento de productividad es para la fuerza de trabajo. Y si es para el incremento de productividad, va para la fuerza de trabajo, para no aumentar la plusvalía relativa, vamos a un 60-40 para empezar. Y esto también tiene su encanto en la discusión, porque ¿cómo hacemos para llegar al 60? Y al 60 se puede llegar si el movimiento obrero organizado a través de los sindicatos empiezan a administrar la propiedad común que a veces está en el Estado. ¿Y quién dijo que la propiedad tiene que ser estatal? ¿Sabe cuál es el problema de las propiedades del Estado? Que tenemos que garantizar que vas a ganar las elecciones siempre. Por eso el partido único chino. El partido único chino, en la medida que las empresas son estatales, tiene que ganar siempre las elecciones. Porque imagínense que venga un Macri en China. ¿Cuál es el problema del debate que tuvimos con YPF en nuestro gobierno? Cristina, ¿por qué lo va a poner en manos del Estado? ¿Por qué se lo va a dar a Kicillof o a Galucho? ¿De dónde sale que el Estado va a hacer el mejor plan de negocio? Ahora, si después viene Macri y gana las elecciones, el que hace el plan de negocio es Aranguren, que casualmente continuó con el plan de negocio de Galucho. O sea que el plan de negocio de Galucho era un verso, porque si lo sigue, es como Precios Cuidados. El único programa de Kicillof que siguió el gobierno, en términos económicos, fue Precios Cuidados. Evidentemente no servía, porque Macri no iba a hacer nada que beneficiara al pueblo. ¿Y cómo dejó Precios Cuidados? Porque no servía. O porque te ocupás de todos los precios, no te ocupás de ninguno. ¿Cómo vas a resolver la matriz de precios de la Argentina con 500 precios? ¿Por dónde salió tremenda estupidez? Y el plan de negocio de YPF no fue cambiado por Aranguren, ¿eh? Siguió el mismo de Galucho, con lo cual algo pasó en nuestro gobierno con el plan de negocio de Galucho. Y claro, pasó que falló la ideología, falló la doctrina. ¿Quién tiene que ser el dueño de YPF? En ese 51%, convengamos que el 49% sigue en Wall Street. ¿El movimiento obrero organizado a través del Confederal o los cuadros políticos? Si son los cuadros políticos, entonces tenemos que garantizar siempre que triunfamos en las elecciones. Por lo tanto, solo se gana siempre si hay un partido único. No, pero nosotros no somos gente del partido único. Claro, se arma un lío bárbaro entre los instrumentos porque falta doctrina. ¿Qué dice el peronismo? Esto es muy fácil. Si los que defienden los intereses permanentes de la patria son los trabajadores, ahí tienen que ser los recipientarios de las acciones en propiedad de las empresas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No, que hay dirigentes que no son buenos, que son malos. Bueno, muchachos, lo van a arreglar. En el Confederal de la CGT, que aparte garantizamos que va a haber un movimiento obrero organizado único, es donde se tiene que definir el plan de negocio de YPF y fundamentalmente dónde va a estar el precio de la energía. ¿Dónde vamos a poner el precio del gasoil? ¿A $1.10 del único dólar competitivo o a 60 centavos de dólar? Ah, qué interesante. ¿Quién lo resuelve? ¿Los petroleros privados o los muchachos de SMAT y la UOM? Porque si tengo energía cara no voy a tener metalmecánica. Lógicamente que los petroleros privados van a querer que la energía esté alta. Bueno, ahí es el conflicto que se tiene que dar. ¿Dónde? Y donde se expresan los intereses permanentes de la patria, que para los peronistas es la clase trabajadora, que armoniza con el capital, no que destruye el capital. Y no que violenta la propiedad privada, tal cual dijo recién Horacio, que dio definiciones muy importantes, tremendamente importantes. Ahora, imagínense ustedes, YPF, fabricaciones militares, etcétera, etcétera, en manos del movimiento obrero organizado. Cambiamos la estructura de acumulación de capital en la Argentina. ¿Quién dijo que el capital solo puede estar en manos de la burguesía? Los marxistas, los peronistas nunca dijimos eso, por eso no violentamos la propiedad privada. Pero en la propiedad privada se incorpora el movimiento obrero organizado como propietario, como es en las obras sociales. Mire, un fin de semana me mandaron la ley del mercado de capitales y pusimos que las organizaciones sindicales pueden transformarse en brokers, ningún inconveniente. Y duró hasta el 17, hasta que la descubrieron por ahí y la cambiaron. ¿Y qué problema hay si el movimiento obrero organizado se ocupa de la salud? ¿Por qué no se va a ocupar del patrimonio común de los sindicatos a partir del mercado de capitales, administrando la propiedad de los trabajadores individuales en un espacio común? No hay ningún inconveniente. Ahora resulta que la renta de propiedad va para los trabajadores. Los trabajadores no solo van a tener ingresos por su salario, sino por renta de propiedad. Mire qué interesante.
gobierno esclavo de un pueblo libre. ¿Qué es esta historia de pensar que todo tiene que este Estado? Miren, muchachos, este es el Estado más injusto que vi en mi vida. Dejemos el Estado que nos tiraba a los compañeros vivo al mar, porque esa es otra historia. Estoy hablando, en condiciones normales, este es el Estado más injusto que he visto. El empresario que consigue el dólar a 100 puede cambiar el auto, y el que no lo consigue está quebrado. Y hoy un trabajador gana lo mismo que el que no trabaja, si el que no trabaja tiene un plan. E incluso puede ganar más. Muchachos, ¿cómo no va a aparecer Milei si hoy es el espíritu de rebeldía? ¿Ante quién? Ante este Estado que lo único que hace es reproducir la injusticia. Lo que pasa es que cuando lo dejamos hablar, me quiere generar un mercado de riñones humanos. Entonces tenemos un lío bárbaro. Miren cuando quiere hacer un mercado de corazones. Entonces tengo hombres que solo están ahí para ser elector de los futuros corazones, de los que no se van a morir, como dice Durán Barba. No se olviden que Durán Barba dijo, en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas. Léanlo en Perfil, son extraordinarios esos artículos de Durán Barba, porque adelanta lo que los socialdemócratas y los neoliberales piensan de cómo se organiza la sociedad. La mayoría, él dijo, para el 2030 ya no se muere, en el 50 no se muere ninguno, pero no alcanza para todo, por lo tanto va a quedar un tercio de lo que tienen que quedar. Después pensemos las decisiones que se fueron tomando en esa dirección. Claro, muchachos, el peronismo es otra cosa. Y nosotros decimos, porque aprendimos de la caída del marxismo que hay un problema de incentivos. Y entonces que el hombre, los incentivos en la economía, ahí tienen su esquema. Ahora, ojo, la base material tiene que estar garantizada. No son los mismos incentivos para todos, porque el hombre es cuerpo y alma, y un gobierno sin doctrina también es como un cuerpo sin alma. Por eso Alberto Fernández, cuando le preguntaron cuál era la doctrina del gobierno, dijo ninguna, porque es un gobierno de coalición. Bueno, no hay burrada más grande. O sea que un decreto lo empieza un marxista que niega el derecho de propiedad y lo termina uno como Domínguez, que sí quiere defender la renta de los terratenientes, entonces no sale nada de ese decreto. ¿Qué es la doctrina? La posibilidad que gente que no se conoce piense parecido. Y para eso es la doctrina. Y por eso es importante la doctrina. Y por eso el plan económico que nosotros nos planteamos, decimos, no, muchachos, no somos Melconian que hace un plan económico para cualquiera sea el gobierno que venga. Todos los que estamos acá sabemos que está mintiendo Melconian. ¿Cómo va a ser un plan económico para cualquiera que gane las elecciones? O sea que es lo mismo uno que otro. Esto es una mentira. Ya está definido quién va a ganar. Nosotros hacemos un plan económico desde el peronismo. El otro que tiene que hacer un plan económico es Milei, que cuando empieza a hacer precisiones empieza a bajar en las encuestas. Porque todavía está en la edad del pavo en términos económicos. No, yo lo valoro en términos personales, pero en términos económicos hace solo 8 años que estudia la escuela austríaca. 8 años para un economista no es nada, fue ayer. Cuando siga evolucionando va a pasar de la edad del pavo a ser maduro. Capaz que ahí conseguimos que se haga peronista. O quizá no. Pero es un problema de esperar la maduración. Pero está claro que el que va a hacer un plan económico y lo está haciendo es Melconian. Para cualquiera sea el gobierno. Esto significa que la política tiene un orden muy secundario. Ahora, si lo planteamos en este debate, ¿cómo va a ser la distribución del ingreso? Y Melconian no va a contestar. Por eso va a ser difícil que nos dé un debate. Che, Melconian, ¿vos sos de la competencia o sos de la solidaridad? El bien común, ¿es un valor o no es un valor? ¿Vos estás con la teoría subjetiva o con la teoría objetiva? ¿Cuál es el rol de los trabajadores? ¿Cuál es el rol de las empresas estatales? Cuando vos decís el sector privado, ¿solamente es la burguesía o puede ser el movimiento obrero organizado? Para nosotros los peronistas no hay duda que el sector privado incorpora al movimiento obrero organizado. No tenemos ningún problema con el sector privado. La diferencia es que miramos la sociedad de abajo para arriba. Pero ¿son sector privado? ¿Los sindicatos son sector privado o van a ser sector público? ¿Tan mal de la cabeza? No, nosotros decimos que es el sector privado. Estos elementos ordenadores de nuestro plan económico, claro, el peronismo tardó su tiempo en sintetizar. Tuvimos nuestros maestros y también fuimos evolucionando, pero son una doctrina muy nueva. El marxismo y el liberalismo tienen 200 y pico de años. El neoliberalismo y la socialdemocracia es fin del 19, principio del 20. Nosotros somos de la mitad del 20 y el nacionalismo de exclusión del 20 del 20. Nosotros somos casi del 50 y nos costó, y aparte es un solo pueblo. Hay un solo pueblo que construye teoría desde el nacionalismo de inclusión. Porque Le Pen o todos esos que por ahí piensan, miren, no construyen nada, ninguna teoría. ¿Por qué desarrollamos el concepto de nacionalismo de inclusión? Porque tenemos que interactuar con otros pueblos y cuando le vamos a explicar el peronismo se nos acabó la vida.
Cuando le empezamos a explicar el nacionalismo de inclusión, una dice, es muy fácil. Trump podría haber avanzado, metió la pata cuando empezó a hacer muro. En vez de construir puentes, como enseña su santidad, levantó muros. Miren qué interesante, hay libre circulación de bienes y servicios, pero no del factor trabajo. Porque la libre circulación de bienes y servicios está bajo el criterio de la Organización Mundial de Comercio o el criterio económico neoliberal. Pero la circulación de seres humanos está bajo el criterio de seguridad o defensa nacional. Como son dos criterios distintos, los trabajadores no pueden migrar, pero los bienes sí. Pero es un lío bárbaro en la cabeza. O migra todo. Claro, como no va a migrar los trabajadores, entonces tenemos que preservar nuestro trabajo, porque esta tercera guerra mundial en cuota es por los puestos de trabajo. Y los pueblos no solo se destruyen porque se quedan sin territorio, también se destruyen si se quedan sin trabajo. Cuando los pueblos tienen una tasa de desocupación al alza, también se destruye el afecto societario, se destruye el afecto societario y se destruye la nacionalidad. Y el Papa que dice que necesitamos cambiar la figura de la esfera, que es la que nos explicaron de este mundo global, donde todos los puntos de la esfera son iguales, por una figura distinta, el poliedro, donde cada superficie del poliedro es un pueblo, que al margen del tamaño completa la figura, porque así falte un pueblo, la figura no se completó. Extraordinaria la concepción. Pero entre los pueblos tiene que haber comunicación, no hay destrucción, y para haber comunicación tiene que haber puentes, no muros. Y claro, y resulta que cuando en nuestra marcha, claro que decimos combatiendo el capital, pero hay otra parte de la estrofa, y coincido con lo que dice él, porque es la armonía entre el capital y el trabajo, hay otra parte de la marcha que es Evita Capitana que dice una doctrina, una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Nosotros también somos universales, pero hay un solo pueblo que fue avanzando en la construcción de los marcos teóricos del nacionalismo de inclusión, no son los chinos. Porque los chinos cuando llegan a los mercados destruyen el salario real, si no pregúntenle a los mexicanos, pregúntenle a los angoleños o a los propios argentinos. Cuando los chinos llegan con sus productos, el salario real baja. O sea, la distribución del ingreso es inversa a la que nosotros queremos. No son los chinos, no son los norteamericanos, no son los europeos. Y resulta que de un pueblo mestizo, extraordinario, porque el nacionalismo de inclusión solo podía nacer de los pueblos mestizos. Y los pueblos mestizos están en América, pero dentro de los pueblos americanos de un pueblo extraordinario que nunca quiso ser imperio, que recibimos a todos con los brazos abiertos. Esta es la magia del peronismo. ¿Dónde tenía que nacer el peronismo? En Argentina. ¿Dónde van a destruir al peronismo? Y en Argentina. Por eso ahora tenemos un socialdemócrata. Estamos en un problema serio. El mundo, nunca un mundo tan favorable como esto por una doctrina nacionalista de inclusión. Y nunca estuvimos peor. Porque esta es la primera vez donde los peronistas discutimos que quizás perdimos la posibilidad del ser. Ni siquiera cuando nos mataban los compañeros dudábamos de la victoria. Hoy, ¿y por qué? Y porque los humildes y los trabajadores tenemos problemas. Porque no es este gobierno, no alcanzó con nuestra voz para decir que es socialdemócrata. La oposición dice que es socialdemócrata, que es peronista. Los medios dicen que es peronista y Cristina dice que es peronista. Entonces es un lío bárbaro. En este esquema, donde estamos hambreando al pueblo, este gobierno hambrea al pueblo, ¿por qué nos votarían los humildes y los trabajadores? Y si el peronismo no está con los humildes y los trabajadores, ¿para qué está? Porque para otros sectores sociales ya están otras fuerzas políticas. Miren el desafío que nosotros tenemos. No le estamos diciendo, mire, les garantizamos la victoria, le estamos diciendo, les garantizamos que una idea verdadera y una doctrina verdadera le vamos a dar continuidad. Venimos a una manga de una universidad y vamos a recorrer toda la que nos invite para mostrar nuestra verdad. Y yo les digo a ustedes que no nos van a aceptar el debate, porque obviamente que esta doctrina verdadera en la construcción de la economía es superadora a lo que nos plantean la socialdemocracia, los neoliberales, los marxistas y los liberales, y obviamente el nacionalismo de exclusión, que genera la identidad de su pueblo en la destrucción de otro pueblo. No somos nosotros. Mire, no nos van a aceptar el debate. Por eso venimos humildemente a decirnos acá, simplemente estudien la economía peronista. Porque si estudian la economía peronista, se van a dar cuenta que se acercan a la verdad. Y cuando se acercan a la verdad,
se iluminan. Y es el placer de estar iluminados. Es el placer del conocimiento. Y es el placer de la iluminación y del conocimiento en la solidaridad de la realización individual en la realización colectiva. ¿Y todo eso para qué? Para que cuando le llegue el último don de Dios, que es el don de la muerte, ustedes digan cumplir. Nosotros los que estamos acá, humildemente vinimos a decirle que queremos cumplir. Muchas gracias por la atención. Sí, por ahí un comentario, bueno, gracias a Pablo, Horacio y Guillermo por el momento compartido. Más que nada, un comentario en cuanto al tema de la posverdad y el ataque que comentaba de Durán Barba contra la religión politeísta después ahora, no de él, sino describiéndolo, en cuanto a esto de la percepción de que primero se percibe, o sea, lo nombra y después el presidente que se cree exitoso, sin imprimir trabajo. Y si uno va al Génesis, Dios obviamente trabajó los 7 días y en cada uno de los 7 días primero le pone horas hombre o horas Dios a cada cosa, inclusive al ser humano, crea el cuerpo y después dice, bueno, le imprimo el hálito, que sería la palabra, después de trabajar. Entonces, no solamente son, entre comillas, ateos, sino son también post-divinos porque se creen más que Dios inclusive, ¿no? Un comentario, ¿no? Hay muchos compañeros acá, Guillermo, importante lo de ustedes. Agradecerle. Bueno, el quilombo sigue siendo el peronismo, sin duda. En mi interior pienso que la gente en definitiva está esperando que demos la solución, que demos el saldo que tenemos. Simplemente decir que hay frases de Perón que sintetizan un libro de 300 páginas. Por ejemplo, para hacer guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre. Es fantástico. Digo, nosotros nos debatimos, yo creo que el peronismo hoy, soy peronista, por las dudas, claro. Y cuando fui estudiante universitario, después me abandonó la universidad, en esta aula tengo recuerdos importantes de discusiones contra la izquierda, contra los montoneros y varios más. Yo creo que te decía que hay frases importantes y hay una que creo que hoy nos señala un camino a seguir y lo que hacen ustedes. No se puede conducir lo inorgánico. Y realmente tenemos un quilombo de conducción bastante importante, ya sea en todos los sectores. Pero el peronismo es la patria, y somos así. Somos una gran familia que nos juntamos en la Navidad y cuando hay quilombo, pero es un quilombo de familia, nosotros lo vamos a arreglar. Bueno, yo quiero que exprese un pensamiento muy personal, es largo el debate, creo que estamos en tiempos de dar un debate de qué país queremos, de qué patria queremos. Nosotros no tenemos ideología, los peronistas tenemos doctrina. A partir de eso, nosotros, basado en, como decía el general, somos humanistas y cristianos. Por eso digo a los jóvenes, proponerles un cambio. La palabra revolución, que no tema, que no tengan miedo. La palabra revolución es cambio. Y esto es lo que provocamos, pero con otro sentido. Así que, bueno, agradecerles profundamente. Tenés las puertas abiertas en Bahía, tenés a Martín como un buen... Y acá hay varios compañeros y varios sindicalistas también caminando, sentados acá entre nosotros. Te agradezco mucho. Gracias a los compañeros. Déjame hacer un comentario porque es muy importante la reflexión del compañero. Nosotros los peronistas, acá con Horacio, con Pablo, vamos a hacer un acto el 16 de junio donde lo fusilaron a Valle. Pero vamos a hacer un acto y también vamos a homenajear, conmemorar y también a los que murieron en el bombardeo. En junio, los dos son, lo vamos a hacer el 16 por los dos hechos. Entonces, el objetivo va a ser ir cerrando la grieta y hablarle al conjunto del pueblo y también al conjunto del peronismo. Vos fijate que en Ezeiza, para los que no conocen, fue la vuelta del general y los peronistas ahí discutimos una interna a los tiros.
las dos consignas que eran la patria socialista y la patria peronista. La patria socialista era imposible porque no la quería Estados Unidos. Pero más imposible era la patria peronista porque no la querían ni Estados Unidos ni la Unión Soviética. O sea, las dos eran imposibles. Una falta de lectura de lo que pasaba en el mundo llevó a una confrontación innecesaria. Cuando vos leés los discursos del general, digo, muchachos, vengo descarnado, esperen su tiempo, entiendan lo que está pasando acá. Bueno, el peronismo no entendió el mensaje del general. Y hoy nosotros tenemos un mundo favorable. Y ese mundo favorable, por primera vez el peronismo se puede insertar en un mundo que no le funciona como viento en contra, por primera vez. El tema es que están volviendo los ingleses y están volviendo fundamentalmente el Malvinas. Y el eje militar Ascensión Malvinas, más la declaración de Boric, que dijo que tenemos un pacto de defensa mutua con los británicos. No sé cuál sería el pacto de defensa mutua, con los bolivianos, con los peruanos, no, está claro lo que está diciendo. Y viene en el próximo lustro la división de la Antártida, y esto es lo que está en discusión. Bueno, desde el interés nacional tenemos que reconstruir, por eso el acto que vamos a hacer es primero la patria, tenemos que volver a encontrarnos para la reconstrucción de este destino de patria que vos estás planteando. Y todo esto lo tenemos que hacer muy rápido, porque un lustro no es nada, y la Argentina tiene que seguir siendo de la Quiaca hasta el Polo Sur. No sea cuestión que todo, ¿está bien? Se entiende lo que digo. Y la historia la estamos escribiendo a través de los diarios, porque los libros se van a escribir dentro de 20 años. Por eso es un momento tan apasionante. Y nosotros que ya empezamos a mirar, ya te viene de frente el último dos, vamos a dar lo que tenemos que dar, porque ante todo somos patriotas que amamos a la patria y al pueblo. Como dijo Pablo, no es escindir una cosa de la otra. Esto es imposible. No hay patria sin pueblo, no hay pueblo sin patria. Por eso la figura del poliedro. Mire, vamos a poner algunas discusiones en segundo orden, y el peronismo resolvió esto cuando dijo primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Esto lo tenemos que hacer. Estamos en una situación compleja, dado que el fracaso económico es rotundo. Si el gobierno cumple con el acuerdo con el fondo, termina como de la Rúa, porque no va a convalidar vía expansión monetaria estas tasas enormes de inflación, entonces la recesión va a ser brutal, por la teoría cuantitativa del dinero, muy fácil, todo acá, la mayoría de los estudiantes lo han visto. Y si convalida la tasa de inflación con emisión, termina como Alfonsín. Entonces estamos entre terminar como Alfonsín o terminar como de la Rúa. Es una casualidad que sean dos gobiernos radicales, no van a pensar que está hecho el proceso, simplemente es una casualidad de la historia. Pero terminamos como Alfonsín o terminamos. En eso es que también tenemos que nosotros transitar muy aceleradamente la reconstrucción de la Argentina en una doctrina. Así que celebro enormemente tu pregunta tu intervención, para permitirme simplemente este humilde aporte que hicimos de lo que vamos a también transitar como homenaje al general Valle, a los muertos en el bombardeo de Plaza de Mayo, pero con un espíritu de unidad nacional, no para profundizar la grieta, sino para volver a encontrarnos. Vamos a ver si lo conseguimos, pero este es nuestro camino. Bien, por una cuestión de tiempos, vamos a hacer un último comentario acá de Hugo. Buenas tardes, agradecido por la presencia de todos ustedes, y simplemente desde un ángulo peronista, o sea, recordar la enorme labor que ha hecho el justicialismo en la creación de todas las universidades, los colegios secundarios y las escuelas técnicas. Hoy estamos en un ámbito académico donde veo mucha presencia joven y veo el interés en conocer lo que es la propuesta económica del justicialismo, que hace rato que yo no escucho hablar en los términos en que están hablando los compañeros. Me llena de orgullo poder seguir diciendo que soy peronista y que tengo gente que está llevando adelante las mismas ideas. Esto es lo que necesita la patria. Yo no creo que necesitemos tanto la opinión de los Carlos Heller, ni los de Mendiguren, ni los otros que vienen caminando por ahí y que se han puesto la ropa del justicialismo, y esto no es lo que estamos acostumbrados a vivir nosotros. Nosotros recordamos la labor de Domingo Bercante,
recordamos esa labor excepcional de justicialismo en incorporar a los hijos de los trabajadores a las universidades. Algunos de ellos hoy se han olvidado que han sido hijos de obreros y que ha habido casas hechas por el peronismo y universidades y institutos hechos por el peronismo para fortalecer y garantizar el acceso a una educación universal. Esta universidad es un ejemplo de calidad y esta universidad ha contado con importantes presencias justicialistas y la de hoy es excelente. Hola. No, nos parece extraordinario su palabra y el agradecimiento a todo esto. Y hay peronistas aquí adentro. Y un compañero dijo, hay 300 páginas que pueden ser de frases o apotegmas de Perón. En este lugar la mejor era, si la economía no está al servicio del hombre, bien miserable es. Era una frase de General Perón. Pero decirle a los jóvenes de que hay que transitar el camino hacia la victoria. Y el General Perón, ya siendo presidente de la Escuela Superior Peronista, solía caminar y hablar con los compañeros y decirle que si uno emulaba el gobierno a la forma militar, uno puede perder una batalla, que es la que hemos perdido nosotros ahora. Pero todos los peronistas, cada vez que pierden una batalla, lo primero que hacen es enterrar a sus muertos, rendirle los honores, tomar los pertrechos que quedan, decía el General Perón, y vamos a la próxima batalla hasta que la guerra la ganemos nosotros. Esto se trata de pelear, de no entregarse, de no vivir de rodillas y creer que para nosotros, que estamos grandes ya, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos tratando de hacer trasvasamiento generacional para que los jóvenes conozcan que hubo un tiempo que se vivió muy bien, que la Argentina fue grande y que el pueblo fue feliz. Gracias por este ratito que lo escucharon a todos nosotros. Bueno, muchas gracias.